Y estoy en zona, tranquilo que ya llegué. Dice, vamos allá. Estoy en zona, tranquilo que ya llegué. Repítelo. Y como vengo, Estoy en zona, tranquilo que ya llegué. ya se comenta en el barrio, existe preocupación de que no estoy en escena. Dejen el chisme, por Dios. Dice mi coro. Estoy en zona, tranquilo que ya llegué. Y dile a que esté que tumbe, que yo soy tu antídoto. Vengo barriendo la placa, vengo chapeándolo todo. Estoy en zona, tranquilo que ya llegué. ¡Vamos! ¡Suma! Oye el consejo de amigo, recógete. A recogerse, Conmigo no hay a casualidad, recogerse, y eso tú lo sabes a bien. recogerse, Vengo plantando bandera, recogerse, apártate, esfúmate. recogerse. Anda, Que que sube, tumbando para allá, abre que voy, que sube, que vengo como de costumbre. abre que voy, que sube, ¡Vamos! abre que voy, que sube, abre que voy, que sube, Dale, 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 dale. abre que voy, que sube, que sube, Alain, muchacho. que sube, que sube, Cuidado con el derrumbe, que a mi lado no quiero infumbe. Y si te apagan la luz, coge mi vela pa' que te alumbre. Si no te coge la rueda, anda, dice, Estoy en zona, tranquilo que ya llegué. escucha, escucha, ya estoy en zona, Estoy en zona, tranquilo que ya llegué. recógete, tumba. Y cada cual tiene su manera de expresar su opinión sobre este proyecto, ¿ve? Que se respeta. Yo quiero, no sé, comprobar si a mí se me respeta mi manera de opinar también sobre este proyecto. Y mi opinión es esta. Yo pienso que sobre esto, el debate debe incluir, estoy de acuerdo en que desde la primera hasta la última página, como bien expresara José Daniel Ferrer, todo esto es una aberración, es una falta de respeto, esto es un chantaje. Y yo lo que quisiera en este momento es poder tener aquí a mi lado a los que diseñaron esto para hacérsela comer, para que se la coman. Ese es mi criterio, mi opinión, hacérsela comer. Los que diseñaron esto, que se la traigan para que se embuchen. Porque esto es un chantaje. Nos encontramos en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba. La Unión Patriótica de Cuba se reúne muy a menudo y no solamente nos reunimos muy a menudo, luchamos constantemente con la mayor firmeza posible, con el mayor amor posible por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la justicia y el bienestar de la nación. Todos sabemos que el régimen se encuentra enfrascado en
y la propaganda, la promoción de su nuevo proyecto de constitución. Quieren vender como algo muy positivo y novedoso el proyecto de nueva constitución, que no es más que la actual constitución, la vieja constitución que nos impusieron en el año 1976, constitución de tipo estalinista, que la reformaron, hicieron algunos mínimos cambios en el año 1992 y que luego en el año 2002, a raíz del empuje que iba tomando el proyecto Varela, Fidel Castro decidió de manera arbitraria hacer que su asamblea y que muchos cubanos firmasen un documento diciendo que el socialismo, el estalinismo, el castrismo eran irrevocables, es decir, la falta de derechos y libertades irrevocable en Cuba. Y ahora porque saben que están en una situación bien difícil, una situación bastante compleja, no solamente a nivel interno, sino también en cuanto a sus relaciones con el exterior, presentan este proyecto de nueva constitución que tiene unos mínimos cambios, tiene algunas variaciones, más bien de forma, más bien cosmética, porque en esencia sigue siendo la constitución, el proyecto de constitución de un partido único, del Partido Comunista, que oprime a toda la nación. Esta es una de tantas reuniones, asambleas que vamos a estar realizando con coordinadores y activistas de la organización, con colaboradores, amigos, vecinos y ciudadanos de todo el país que acepten de manera voluntaria, sintiéndose personas libres, aunque vivan bajo una férrea tiranía que persigue a quienes hacen uso de sus derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación pacífica. Esta es una de esas tantas reuniones que vamos a estar desarrollando para continuar dándole voz a los que no tienen voz, en este caso sobre el tema del proyecto de nueva constitución, sobre la actual constitución, sobre la esencia que sigue siendo totalitaria del régimen castrocomunista y sobre cuál es la propuesta que los promotores de Cuba Decide y un pacto entre los promotores de Cuba Decide tenemos para el pueblo cubano. Se sintetiza de la siguiente manera: no al régimen, no a su esencia, no a su constitución actual, no a su proyecto de nueva constitución, y sí a una asamblea constituyente con toda la garantía para que el pueblo cubano, a través de sus delegados, pueda darse una constitución verdaderamente libre y democrática, una constitución que contemple el respeto a los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una constitución que asegure la división de los poderes del Estado, elecciones libres y multipartidista, una constitución que garantice la libertad de expresión, prensa, reunión, asociación y manifestación pacífica, una constitución que en la práctica sea respetada por todas las partes, porque esta nueva constitución, aun cuando fuese en teoría una muy buena constitución, mientras tengamos un partido único en Cuba, toda ley, toda constitución es letra muerta, solo se aplica según la conveniencia de ese partido. Mientras el lobo haga las leyes y administre las leyes, las ovejas no tienen otra opción que marchar callada hacia el matadero. Y eso no lo queremos, eso no podemos permitir que continúe sucediendo con nuestro noble y sacrificado pueblo. Carlos Amel. Pues, comenzando por la introducción al análisis del proyecto de Constitución de la República, pues hay varias cosas que destacan. Por ejemplo, según ellos, la aprobó la Asamblea Nacional del Poder Popular los días 21 y 22 de julio del presente año. Dice los contenidos esenciales. Luego dice muchas palabras vacías que son mentiras para darle un color, una imagen democrática a esta nueva constitución. Por otro lado, establece la posibilidad de que las personas puedan acudir a los tribunales para reclamar la restitución de sus derechos, o la reparación o indemnización por los daños o perjuicios generados por la acción o omisión de los órganos directivos, funcionarios o empleados del Estado. Hemos sabido
en los contactos que hemos tenido con personas que pertenecen al mundo jurídico acá en Cuba, de que desde hace muchos años los abogados sobre todo han pedido reformas en este plano y que el Estado cubano en todo momento se ha negado. Reformas para darle más garantía para poder defender, es decir, más garantía al ciudadano, y el Estado cubano constantemente se niega. Es decir, todo esto es como una dicotomía. Ellos dicen algo, pero en la práctica para nada se cumple. En relación con el matrimonio, se modifica la actual concesión de que solo es posible entre un hombre y una mujer y se define que es entre dos personas. Acá quiero hacer un paréntesis porque ha habido muchos revuelos, sobre todo en los sectores religiosos, con respecto a esto, y un amigo mío y de la UNPACU, Dagoberto Valdés, decía hace mucho tiempo de que a veces estos grupos, me refiero a los religiosos, se obsesionan con los pecados que son de la cintura para abajo, pero que, y es así porque hemos visto al régimen violar todo tipo de derechos religiosos durante todos estos años y no hemos visto nunca una campaña tan, podemos decir, pública y enérgica como la que se está haciendo ahora mismo entre varios grupos en contra del matrimonio homosexual. En relación con, referente a los órganos del Estado, se mantiene un adecuado equilibrio entre estos y se incorporan la figura del presidente de la República como jefe del Estado y la del primer ministro a cargo del gobierno de la República. Ambas se les exigen como requisitos ser diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. El Consejo de Estado conserva su carácter de órgano permanente de la Asamblea Nacional del Poder Popular con una mayor interacción con aquella, entre otros aspectos porque el presidente, vicepresidente y secretario de ambas instituciones son las mismas personas. Es decir, ahora el presidente de la Asamblea Nacional va a ser el presidente del Consejo de Estado, el vicepresidente y la secretaria también van a ser la misma persona. Y bueno, de ahí sigue dando una serie de lo que ellos llaman novedades, que no son más que cambiar lo que no es fundamental para mantener lo fundamental que sí no ha cambiado, como por ejemplo que se mantiene el carácter irrevocable del gobierno en Cuba, del sistema en Cuba, y que el Partido Comunista sigue siendo el órgano rector de la sociedad cubana. Ahora, con la salvedad, y aquí se produce otra dicotomía, de que ya el pueblo de Cuba, según la Constitución, no está resuelto a construir el comunismo. Y entonces, ¿cómo entender de que el Partido Comunista es el órgano rector, pero ya el pueblo no quiere construir el comunismo? Es decir, ¿hacia dónde va a dirigir el Partido Comunista a la sociedad cubana? Eso es algo que tampoco se entiende. En materia jurídica existe un criterio que es la calidad de una ley. Y pone de que una ley tiene buena calidad cuando es de fácil interpretación para todas las personas, cuando no se presta a distintas interpretaciones. Y este documento que ellos han escrito acá, tanto en lo político como en lo económico como en lo social, se presta para todo tipo de interpretaciones. Por supuesto, la que por el momento, hasta ahora, la que va a prevalecer es la que le dé la dictadura cubana. Ahora paso a la palabra a Caterina Mojena, que nos tiene algo que comentar sobre precisamente la conformación de este proceso. Sí, primeramente este proyecto de constitución que fue publicado por el régimen, en su introducción, entre otras cosas, explica cómo fue el proceso de redacción. El primer grupo de trabajo fue creado en 2013 por orientación del Buró Político del Partido Comunista, integrado por miembros del Partido Comunista y dirigido por Raúl Castro. Este primer grupo estuvo 5 años para analizar lo que debería cambiar. Sin embargo, el grupo que redactó el anteproyecto apenas tuvo un mes y estaba dirigido igualmente por Raúl Castro. Esto indica que aún bajo la lógica del sistema, el Partido Comunista fue el único responsable de la redacción de esta Constitución,
que la Comisión de la Asamblea Nacional, que en teoría representa al pueblo de Cuba, no tuvo capacidad real de redactar absolutamente nada. Señores, todas estas personas no son asambleístas, todas pertenecen al Partido Comunista y por tanto representan los intereses de la dictadura castrista. Este proyecto de constitución dice que esta nueva constitución, al igual que la anterior, va a garantizar la libertad de expresión. La única forma de que eso sea creíble es que permitan que el pueblo cubano proteste contra esta constitución. Y nuestros activistas están siendo hostigados, detenidos, encarcelados por recoger opiniones del pueblo contra la constitución. Por tanto, nosotros desde la Unión Patriótica de Cuba continuaremos diciendo no a todas las propuestas del régimen que solo sirvan para mantenerse en el poder y mantener sumido al pueblo cubano en el hambre y la miseria. Y lo único que aceptaremos del régimen es que se siente a dialogar con su oposición, que le dé verdaderamente la palabra al pueblo de Cuba y que permita que de una vez y por todas Cuba transite pacíficamente hacia una verdadera democracia. Sí, hay una cuestión, antes de que continúen los demás hermanos, que debemos tener todos presente. Hace poco el régimen, poniendo en práctica esa vieja enseñanza que, vamos, tan malos resultados trae y que usó mucho Goebbels, el ministro de propaganda nazi, mentir, argumentar con sofisma, con falso razonamiento constantemente, hace, ¿no?, que esto se termine convirtiendo en algo que se dé por hecho, por verdad, ante los ojos de muchos, y más un pueblo que no tiene otra fuente de información, o que otras fuentes que, por cierto, van cada vez llegando más al pueblo, todavía llegan de manera muy limitada, y que el régimen las persigue muchísimo. Han estado justificando por qué un partido único, y esto es injustificable. Justificar que un pueblo necesita un partido único es como decir que un pueblo necesita un solo ritmo musical. Es como que ahora aquí en Cuba solo se va a escuchar el son, la rumba o cualquier otro ritmo cubano, y todos los demás quedan terminantemente prohibidos. Decir que hay razones para que exista un solo partido político es como decir que hay razones para que un pueblo tenga una sola religión, y los demás que crean en otra religión, en otro Dios, en otro profeta, no pueden hacerlo porque sería delito. Partido, sin duda, viene de party. Un pueblo, el pueblo es el todo. Y como decía José Martí, de los derechos y opiniones de sus hijos, todo está hecho un pueblo, y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos. Para el régimen comunista, una clase sola de los hijos de este pueblo es la que tiene el derecho a dirigir, a orientar, a decidir qué es lo que los demás, qué es lo que todos deben de hacer. Incluso la inmensa mayoría de los militantes del Partido Comunista o de la UJC no pueden ni siquiera decir que ellos tienen voz y voto a la hora de realizar leyes, de tomar decisiones, de decidir sobre el destino de la nación. Todos sabemos que el Partido Comunista y la UJC, como la organización juvenil de ese Partido Comunista, tienen un liderazgo autoritario, tienen un líder absolutista que tiene las mismas facultades que tenía un rey absolutista en la Edad Media. Fidel Castro primero y Raúl Castro después tienen las mismas facultades y pueden hacer lo mismo que hacía Luis XIV en Francia, que decía que el Estado era él. Si no hay ninguna diferencia. Si quieren fusilar, fusilan. Y no solamente en un principio. 2003, 3 jóvenes, por intentar llevarse una lancha, por intentar escapar del país, no justificamos esa acción, es delictiva, pero no para que le fusilasen. En cuestión de nada fueron fusilados por órdenes de Fidel Castro. A otros secuestradores de aviones le tuvieron aterrorizado hasta último momento, y solo pudieron respirar cuando oyeron al mismo Fidel Castro, que era el primer secretario del Partido Comunista y a la vez el primer juez, el primer legislador, el primer de todo en la nación. Hasta que no oyeron a Fidel Castro decir delante de ellos, delante de Oliver Stone,
que no lo iban a fusilar, pero que había que imponerle una alta condena. Aquellos jóvenes que conocí en la prisión de Pinar del Río no respiraron como lo hace un ser humano. Temían a cada segundo que le fusilasen en cualquier momento. ¿Por qué? Porque pueden hacer lo que les venga en gana. Dije anteriormente que al no haber verdadera división entre los poderes del Estado, los fiscales, los tribunales, los policías, los investigadores, todos los legisladores, todos obedecen a los intereses del Partido Comunista, del Partido Único. Y como en estos partidos sucede, como decía George Orwell, en Rebelión en la Granja, el camarada Napoleón siempre tiene la razón, todo el mundo tiene que seguir el ritmo, el camino, las orientaciones que estos individuos deciden. Ningún militante del Partido Comunista, por mucho deseo que tenga de hacerlo, se atrevería a cuestionar la autoridad del primer secretario del Partido Comunista. A ninguno se le ocurrió nunca, por ejemplo, decir que cuando Fidel Castro dijo en la Universidad de La Habana, creo que en el 2002, que el peor error, el principal error que habíamos cometido todos, era creer que alguien sabía de cómo se construye el socialismo. Imagínense, más de 30 años, casi 40 años, o más, construyendo, según ellos, el socialismo para llegar a esa fase superior que le llamaron ellos comunismo, que Carlos Marx le llamó comunismo y ellos continuaron llamándole así. Y de momento el hombre dice que nadie sabía qué estaban haciendo. Es decir, qué estaban haciendo, comiendo sabe Dios qué cosas, menos lo que nos dijeron que estaban haciendo desde un principio. Y se le ocurrió a alguien pararse y decir, discúlpeme, pero usted es un incapaz, un inepto. Usted no está bien de la cabeza, por lo tanto usted tiene que renunciar ahora mismo porque usted se ha estado burlando de nosotros y parece que se burla de sí mismo. Por lo tanto, yo exijo su renuncia. Ninguno se atrevió a hacerlo. Todos sabemos que cuando se han atrevido a decir algo muy en un marco muy estrecho, apenas ha llegado a los oídos de Fidel Castro primero o de Raúl después, lo que le espera es fusilamiento, lo que le espera es larga prisión, lo que le espera es humillación, defenestración, vamos, que los humillen, que les impongan el más cruel ostracismo. Y hay muchísimos nombres. Están aquellos comandantes, William Morgan, está aquel Eloy Gutiérrez Menoyo, 25 años de prisión, está Ubermato, 20 años de prisión, más acá Ochoa fusilado, en los cientos de fusilados en los primeros años del triunfo del régimen. Están los casos de Carlos Aldana, están los casos más recientes de Carlos Lagi, que era como era el delfín del régimen, de Felipe Pérez Roqui, están los casos de unos cuantos ministros, están los casos de un número bastante largo de personas que en algún marco muy estrecho han dicho en un momento que están equivocados sus dirigentes, que no saben lo que están haciendo, que lo que hacen siempre va en contra del pueblo, cualquier cosa, lo mínimo que digan, que son unos dinosaurios políticos, que es una realidad, es una gran verdad. ¿Y qué le cuesta? Le cuesta lo que acabo de decir, lo que le ha pasado a todos esos que mencioné y a otros tantos que no he mencionado. Es decir, el peor de los castigos. Por lo tanto, es una burla al pueblo cubano, es una burla al continente americano, es una burla a la primera potencia del mundo libre que es vecina nuestra, a Canadá, que es una nación ejemplar en materia de desarrollo y de democracia, que el régimen cubano ande diciendo que su actual constitución es democrática y que la nueva es aún más democrática porque se ajusta a los nuevos tiempos, a los nuevos momentos que vive la nación y que vive el mundo. Es una burla enorme, es una falta de respeto que ningún ser humano digno, ningún ser humano que se respete a sí mismo puede permitir. Es la constitución, repito, del lobo para seguir comiéndose, para seguir acabando con las ovejas. Es la constitución del Milano, del gavilán, para comerse a las palomas. Y el pueblo cubano ya es hora de que el pueblo cubano deje de ser oveja víctima o paloma víctima. Es el momento ya de que seamos ciudadanos, que hagamos que se nos respeten nuestros derechos, que expresemos lo que en verdad sentimos y que defendamos nuestros intereses con coraje, con valor, porque lo que sí es una realidad innegable es que ninguna tiranía, por poderosa que sea, puede seguir humillando, oprimiendo, explotando a un pueblo o obligando a un pueblo a vivir en la más profunda miseria, si ese pueblo decide retirarle su consentimiento, retirarle su apoyo, si ese pueblo decide decirle no a ese régimen, no a sus leyes injustas, arbitrarias, no a sus constituciones, sí a nuestros derechos, a los derechos de ella, de él, de ellos, de nosotros, de todos los cubanos. Cuando le digamos sí a nuestros derechos y luchemos con firmeza y valor en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros campos, en nuestras ciudades,
Entonces acaba esta larga y tenebrosa tiranía que tanto daño nos ha causado, que en tan profunda miseria nos ha obligado y nos quiere seguir obligando a vivir. Bien, yo quisiera tocar aquí algunos puntos donde se ve claramente que esta Constitución es contradictoria en sí misma, porque, por ejemplo, en el título 1, Fundamentos Políticos, en el capítulo 1, Principios Fundamentales de la Nación, el artículo 1 dice: Cuba es un Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, la ética de sus ciudadanos, que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política. Esto es lo primero: disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia e igualdad social, la solidaridad, el humanismo, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva. Esto es en el artículo 1. Sin embargo, aquí mismo en este capítulo, en el artículo 3, dice: el socialismo y el sistema político y social revolucionario establecidos por esta Constitución, por ley, son irrevocables. Es decir, aquí hay una contradicción, porque te dice que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política, pero te dice que el socialismo y el sistema político están establecidos por ley. Es decir, que el que quiera algo diferente a esto ya está violando la ley. Entonces hay una contradicción, porque no hay libertad política entonces. Y también se está violando el título de derechos, deberes y garantías en el capítulo 2, derechos individuales, específicamente en el artículo 59, donde dice: el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Es decir, que el que piense algo diferente a lo que sea el sistema político que esté establecido por ley, ya está violando la ley. Pero al mismo tiempo la Constitución misma está violando la ley, porque dice que cada ciudadano tiene, es decir, que el Estado reconoce y respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Es decir, que la Constitución en sí misma es una contradicción. Total. Igual que la anterior. Sí, porque eso que acaba de leer lo contempla la Constitución anterior, lo que de manera más sintética ha abreviado, pero también dice que garantiza libertades políticas, el pleno disfrute de los derechos, de todos los derechos de la persona, del ciudadano, y todos sabemos que Cuba, al igual que Corea del Norte, está entre las naciones donde menos derechos y libertades existen en el planeta. Oye, yo quería apuntar ahí, disculpa Camilo, un momento siguiendo el tema, que dice acá en la introducción que de manera singular destaca el desarrollo de una amplia gama de derechos a tono con los instrumentos internacionales de los que en esta materia Cuba es parte. A ver, todos sabemos de que el Estado cubano se niega a ratificar los pactos internacionales de derechos humanos, que son pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales. Y para las personas que no son, es decir, que no dominan el tema, la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene carácter consultivo, pero no vinculante. Los pactos sí, pero no basta confirmarlos. Para que tenga carácter vinculante hay que ratificarlos. Y cuando digo carácter vinculante, estoy hablando de que si lo firmas, lo ratificas y luego lo violas, estás sujeto a sanciones, a investigaciones y demás, lo cual sin duda es algo muy positivo para que los gobiernos respeten los derechos humanos y para que los ciudadanos de los gobiernos que hayan firmado y ratificado estos pactos tengan algún tipo de respaldo y garantía internacional. En este caso, ellos dicen esto, pero realmente no han ratificado los pactos internacionales de derechos humanos. Desde aquí estamos instando a que lo ratifiquen, o si no, que le den una explicación pública al pueblo, porque el pueblo la merece. Yo quería tocar aquí
en el título 2, los fundamentos económicos. El artículo 20 expresa: en la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo, sobre los medios fundamentales de producción, como forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía, que considera y regula el mercado en función de los intereses de la sociedad. Y continuando con esto, en el artículo 21 dice: se reconocen las formas de propiedad siguientes. Socialista socialista de todo el pueblo, lo que es de todos no es de nadie, en la que el Estado actúa en representación y beneficio de este como propietario. B, cooperativa, la sustentada en el trabajo colectivo de sus socios propietarios y en el ejercicio efectivo de los principios del cooperativismo, lo mismo decía. Mixta, la formada por la combinación de dos o más formas de propiedad. D, de las organizaciones políticas de masas y sociales, son las que ejercen estos sujetos sobre sus bienes. Y aquí quería llegar: privada, la que se ejerce sobre determinados medios de producción de conformidad con lo establecido. Ya desde el primer momento que se dice de conformidad con lo establecido, está siendo coercitiva con el derecho personal. O sea, la que ejerce sobre los bienes, y dice F, personal, la que se ejerce sobre los bienes que, sin constituir medios de producción, contribuyen a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de su titular. A lo que quiero llegar, que se ratifica una vez más en la Constitución que ellos en ningún momento están pensando en una economía de mercado, en una independencia económica de todos los seres que habitamos en esta isla, de las personas emprendedoras, que son miles, millones en el pueblo, y que solo están pensando, esto no es más que una justificación para que la economía socialista siga sustentada en el poder castrista, en el poder del partido, y que esto no llegue a más nada, siga como mismo está toda la vida. Es una retórica que tiene la Constitución del 76, cuando la reformaron en el 92 y en el 2002, y no vemos ningún horizonte en este sentido. Es lo que yo he interpretado. Esta parte para mí es de fácil interpretación, no como otras que para mí esto más que un proyecto de constitución, es un panfleto donde se burla hasta de la Real Academia de la Lengua Española, porque como bien decía aquí Michael, la semántica se nos entrecruza, porque tú no sabes a veces qué quiere decir una frase, a lo que quieren llegar con la frase, los términos están entrecruzados, tú no puedes hablar de democratización hablando de un solo partido, eso es lo más inconcebible que yo he visto en mi vida. Y lo que es la parte económica, el proyecto económico dentro de la Constitución, para mí es más de lo mismo. Me siento como que más que aprisionado, más que burlado, una vez más, en este acápite tan importante que es la economía de este país, que todos sabemos que está en declive total. Sí, sobre eso que Camilo acaba de decir, hay que ver lo lejos que está el inciso ese que reconoce cierta forma de propiedad privada. Sí, y todos los últimos. Y todos sabemos que esa cierta forma van a seguir siendo estos pequeñitos negocios que van a estar también excesivamente regulados con altísimos impuestos y que tienen un solo fin. El régimen sabe que la propiedad socialista, la llamada propiedad socialista sobre los medios de producción, es improductiva, es completamente ineficiente. Entonces, también saben que ese es el mejor medio para ellos seguir controlando al pueblo cubano. Entonces necesitan que los emprendedores cubanos se esfuercen, se exploten, den lo mejor de sí para mantener precisamente con esos altos impuestos que van a seguir sobre ellos a un régimen, a un Estado completamente incapaz de desarrollar a la nación. Y sobre todo, no quieren que haya verdadero reconocimiento de la propiedad privada, no quieren que haya verdadero reconocimiento de las completas libertades económicas, de la economía de mercado, porque ellos necesitan que el pueblo esté completamente en la miseria para seguirlo controlando. Tiene que ver con aquella anécdota que se atribuye a Stalin de desplumar una gallina en medio del invierno, soltarla y echarle algunos granos de trigo para que venga a buscar refugio
dentro de las mangas de los pantalones del tirano. Así ellos quieren al pueblo, así ellos quieren a los emprendedores, así nos quieren a todos. Pero hoy nos dicen que hay cierta forma de propiedad, hoy nos dicen, como nos dijeron en la década del 80, que se permitía aquello que se llamó el mercado campesino. Luego dijeron que se estaban enriqueciendo los campesinos y los intermediarios, o más los intermediarios, según ellos, libre campesino, ¿no? Eufemísticamente libre campesino. Y de momento lo cerraron. Después vimos en el año 92, cuando se vino abajo el bloque comunista, a consecuencia, ¿no?, de la caída del bloque comunista, se vieron obligados a abrir nuevamente la economía a cierta pequeña forma de negocios particulares, tibia forma. Y luego que obtuvieron el apoyo económico de Chávez, ya empezaron a cerrarlas todas. Y veníamos caminando ya la primera década del año 2000 con serias restricciones a los emprendedores, a los llamados cuentapropistas. Acabaron con Venezuela, acabaron con la economía de Venezuela, ya no tienen de dónde sacar, no aparece un postor, un nuevo dictador que esté dispuesto a sufragar los gastos de su ineficiente sistema. Y dicen, vamos de nuevo a permitir cierta tibia, limitadísima apertura económica. Si levantamos un poco, o si aparece quien nos mantenga, quien lo mantenga a ellos, a la tiranía, ¿no? Aclaremos eso. Entonces, ¿quién asegura que no se acaben todos esos pequeños espacios? Un buen día se sientan los diputados a legislar y dicen que ha llegado a la conclusión de que habíamos caído en muchísimas formas de errores, de corrupción con esa pequeña apertura y que hay que volver a la total propiedad socialista sobre los medios de producción. Y de nuevo al modelo completamente soviético, al modelo de Pol Pot en Camboya. Eso es lo que se puede esperar de ellos. Hay que tener muchísimo cuidado y este siempre ha sido nuestro consejo, nuestra recomendación a los extranjeros, a los gobernantes extranjeros, a los políticos extranjeros, a los capitalistas extranjeros. Le recordamos aquello que decía Churchill: cuando un comunista se sonríe, generalmente uno no sabe si en verdad se está sonriendo o en verdad se está preparando para engullirte como haría un cocodrilo. Así que hay que tener muchísimo cuidado también con estas cosas, porque una de las razones fundamentales de este nuevo proyecto de constitución es engañar a inversores y a gobiernos extranjeros para que eliminen sus sanciones, en el caso de los Estados Unidos, para que flexibilicen sus relaciones con el régimen y sobre todo para atraer capital, para atraer inversiones capitalistas, porque los socialistas no pueden existir si no recurren a los negocios o al dinero de los capitalistas. El socialismo, ustedes se imaginan, o nosotros nos podemos imaginar un mundo completamente socialista. Imagínense la miseria de Cuba, que vive de remesas familiares, que vive de donaciones de la Unión Europea, que vive de préstamos que nunca pagan, que vienen del mundo capitalista. ¿Quién nos lo daría? ¿De dónde vendría la riqueza o la remesa, el dinero, si el mundo entero fuese socialista? Estados Unidos y Unión Europea socialista. ¿Qué llega a Cuba? ¿Con qué se ayuda a las naciones miserables del mundo, que son la mayoría miserables precisamente por poner en práctica estas políticas que han hecho de Cuba una de las naciones más atrasadas del continente? Fuimos una de las primeras economías del hemisferio hasta 1959. Tercera economía, cuarta economía del continente. Y actualmente estamos, ¿dónde? Entre la tercera o cuarta más atrasada, más miserable. En muchos aspectos tenemos mayor miseria que Haití. Digamos la Internet, por ejemplo. Haití tiene una Internet mucho más moderna, de mucho mayor calidad que la que tenemos en Cuba, y comenzaron a darnos ciertos pésimos y carísimos servicios de Internet los otros días, y en zonas limitadas. Dicen que va a salir en cualquier momento en el móvil, tecnología 3G, ya el mundo va llegando a 5G, nosotros dicen que vamos para el 3G, y las pruebas que han hecho, ninguna ha funcionado. Cuando hacen una prueba, esto es característico de estos sistemas, cuando hacen una prueba para la Internet por el móvil, entonces no funciona la Internet y tampoco funciona la telefonía móvil, porque se bloquean, se paraliza incluso el mecanismo de llamada a través de la tarjeta SIM de la telefonía móvil que ofrece Texas. Tienen el monopolio, quieren seguir con el monopolio no solamente de las comunicaciones, sino de todo. Y los emprendedores con pequeños negocios, para alimentar ese estado parásito que lo único que ha sabido hacer es empobrecer y oprimir a la nación. Yo quisiera seguir aquí hablando de los fundamentos económicos, porque
En realidad eso es una de las cosas que más le interesa al pueblo de Cuba. La Constitución habla de varias cosas, pero si hay algo que el cubano como tal, todos los cubanos están interesados es en las cuestiones económicas, porque es la principal razón por la que los cubanos emigran, por lo que las personas viajan a traer artículos de otros países para venderlo aquí, es decir, para poder subsistir. Y eso tiene que ver con lo económico. Bien, aquí dice, en ese título de los fundamentos económicos, en el artículo 22, dice, el Estado regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales, a fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social. Es decir, que los valores socialistas de equidad y justicia social, es decir, para todos y justicia social para todos, equidad para todos y justicia social para todos. Pero entonces yo diría que esto no es socialismo entonces cuando en este sistema la pirámide está invertida, porque otro de los valores sociales, otro de los valores socialistas es a cada quien según su capacidad, a cada quien según su trabajo. Y aquí vemos cómo un profesor universitario recibe un salario mísero, vemos a diario cómo un médico, un científico, un abogado incluso, tiene que hacer una cola enorme en una parada para tomar un ómnibus. Sin embargo, hay otras personas, qué sé yo creo que un general del ejército no tiene problema de transporte. Pero ¿cómo es posible que trabajadores del sector de la educación, de la salud, que son supuestamente los sectores más desarrollados de esta sociedad, pasen esos trabajos y el Estado socialista se tome tantas molestias en establecer los límites de la propiedad para seguir conservando los valores de equidad y justicia social? Sobre eso que acaba de decir Michael, hay que poner algunos ejemplos de un deportista y obrero, y decir con la diferencia en cuanto a los salarios de un médico, que es un salario miserable, y de otros profesionales. Hay que preguntarse, ese modelo de economía socialista, propiedad socialista sobre los medios de producción, si lo traducimos a la realidad, es que todas las propiedades, grandes propiedades del país, son de la familia Castro y de sus generales, de los altos funcionarios, de la nomenclatura del régimen. Porque, por ejemplo, Antonio Castro Soto del País, médico del equipo de pelota, esa es la profesión que le hemos conocido. Cientos, miles de dólares gastados haciendo turismo por el mundo en yates y en lujosos hoteles en Grecia, en Turquía y en otras partes. ¿De dónde sale ese dinero? De las empresas socialistas, de la economía socialista, de la propiedad socialista sobre los medios de producción. Entonces, si vamos a la realidad, esas son las empresas de los Castro y sus generales, y ellos, sin trabajar, sin sudar, sin picar caña, sin trabajar en la construcción, que son los que peor viven en este país, tienen millones a su alcance, mientras el pueblo carece de lo elemental para alimentarse y tener en su vivienda, si es que tiene una vivienda decorosa, la familia en cuestión, para alimentarse y tener la higiene y la salud adecuada en su vivienda. ¿Por qué? Porque lo que producen esas empresas va principalmente a la cuenta y a los bolsillos de estos individuos que explotan la nación. Esto es lo que nos impone este tipo de constitución. Hay que ver aquí, seguimos en el tema económico porque es muy importante, ¿no? Es vital. Dicen inclusive que la libertad económica genera libertad política, y así lo ha demostrado la historia, en mayor o menor medida. Pero también por el camino por donde iba Juan Camilo haciendo su exposición, ¿no? Vemos cómo a la hora de definir los distintos tipos de propiedades son bastante específicos hasta que llegan a la privada. Y decir de que en vez de decir la privada, la que se ejerce sobre determinados medios de producción de conformidad con lo establecido, debería de decir aquí realmente la que se ejerce sobre determinados medios de producción de conformidad con lo que entienda o le convenga al Estado cubano
en cada momento. ¿Por qué? Porque igual basándome en la reflexión que hizo José Daniel sobre esto deja totalmente desamparado a el productor independiente, al cuentapropista, como le llaman acá. ¿Por qué? Porque pese a que no hay tribunal constitucional en Cuba, esto es un saco con la boca abierta. Cuando a ellos le parezca lo establecido, pues lo cambian. Y bueno, para hablar de constitución, de leyes, hay que remitirse siempre a la pirámide de Kelsen, esta que establece de que existen una jerarquía, un orden jerárquico en las leyes, y que arriba, más reducida, más pequeña, está la Constitución, que es la ley primera, Carta Magna, se le llama de varias maneras, y que esa es la que tiene toda la jerarquía. Pero luego aparecen las leyes, que son más amplias. ¿Por qué? Porque toda Constitución para implementarse necesita leyes, y ese es otro tema del que vamos a hablar ahorita. Y le siguen otras normas o reglamentos que no tienen rango de ley, ya sean una norma específica que pueda tener una institución determinada, y que ninguna ley o norma puede violar o puede ir en contra de una ley de la Constitución. Y en ese sentido, pues en esta nueva Constitución no habla nada de establecer en Cuba un tribunal constitucional. Por eso es que le decía que pese a que no existe tribunal constitucional en Cuba, aún así sería muy favorable y justo, además de que el sector emprendedor, de que el sector cuentapropista privado, pues tuviese algún respaldo legal, que cuando alguna ley nueva establecida por el Estado le perjudicase y le violase el derecho que le da la Constitución, pues este pudiese hacer algún tipo de reclamación. Pero ya les digo, esto lo deja totalmente desvalido. Por otro lado, hablando de la implementación, como les dije, toda ley necesita, toda Constitución necesita de leyes para ser implementada. Se le llaman leyes que le complementen. Y precisamente ahí tenemos un grave problema de ineficiencia con respecto a la dictadura cubana. Es que es muy mala implementando cualquier tipo de ley que les dé, aunque sea un 0,1% de desahogo al pueblo, y son muy efectivos implementando leyes que controlen, que vigilen más al pueblo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos el caso de los lineamientos, tenemos el ejemplo de los lineamientos, que ya ahorita vamos para 10 años y aún no se ha implementado ni siquiera la mitad de los lineamientos. Así que imagínense, en tal sentido, esta Constitución que nosotros rechazamos, y todo cubano que tenga 2 dedos de frente y un poquito de materia gris en la cabeza, que sabe que es lo mismo, esta Constitución, imagínense aún así, el tiempo que se pueden demorar en implementar este panfleto. Les digo, este no es el camino, nuevamente se lo reiteramos, el camino es apoyar a Cuba Decide, apoyar un plebiscito vinculante, porque esto, señores, va para muchos años más. Ya estoy en zona, tranquilo que ya llegué. Dice, vamos allá. Ya estoy en zona, tranquilo que ya llegué. Repítelo. Y como vengo, ya estoy en zona, tranquilo que ya llegué. ya se comenta en el barrio, existe preocupación de que no estoy en escena. Dejen el chisme, por Dios. Dice mi coro. Estoy en zona, tranquilo que ya llegué. Y dile a que esté que tumbe, que yo soy tu antídoto. Vengo barriendo la placa, vengo chapeándolo todo. Estoy en zona, tranquilo que ya llegué. ¡Vamos!
costumbre. Abre que voy, y el que esté que tú ves. ¡Vamos! Abre que voy, y el que esté que tú ves. Abre que voy, y el que esté que tú ves. Dale, 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 dale. Abre que voy, y el que esté que tú ves. Y el que esté que tú ves. Alain, muchachos. Que esté que tú ves. Y el 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 que esté que tú ves. Cuidado con el derrumbe. Que esté que tú ves. Y a mi lado no quiero infume. Y el que esté que tú ves. Y si te apagan la luz, Y el que esté que tú ves. coge mi vela pa' que te